Hola mis queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. Quiero invitarte el día de hoy a que hagamos una oración muy especial por todas aquellas personas que están pasando cualquier tipo de dificultad en este preciso momento. Si tú quieres alguna oración, lo puedes poner tu pedido de oración en los comentarios. Si quieres escribir algo relacionado con la oración que hacemos por todo el mundo, también lo puedes poner en los comentarios de este video y si no, hacerlo en tu corazón. Ya verás que el universo nos agradece ese amor que repartimos con las oraciones por otras personas. Te quiero invitar también muy cordialmente el día de hoy a que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar. Devuélvela al universo con mucho amor y verás que el universo te devuelve muchísimo más amor. También te quiero pedir que te inscribas a este canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Voy a comenzar la lectura de hoy, mis queridos amigos y amigas de Capricornio, con las personas que en este momento se encuentran en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial, en tu relación. Mientras yo barajo las cartas, piensa en tu persona especial o en aquella situación que tú quieres esclarecer. ¿Qué siente por ti? ¿Qué espera de ti? ¿Qué piensa de ti? ¿Y qué les espera a ustedes como relación, como pareja? Voy a sacar 4 cartas y estas van a representar lo que tu persona especial piensa y siente de ti. Las siguientes 4 cartas es lo que les espera a ustedes como pareja, como relación y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. En este momento está bastante disgustado o disgustada. Está pensando en romper contigo, está pensando en terminar la relación. Dice que definitivamente no ha tenido suerte contigo. Está muy contrariado o muy contrariada. Algo ha pasado entre ustedes que también ha involucrado a personas de su entorno, a personas de su familia, algo así. Y es algo realmente serio, es algo realmente grave y está pensando sinceramente en romper contigo. Era una persona que tenía muchísimos sueños contigo, una persona que realmente quería hacer las cosas bien contigo y incluso formar una familia, tener, no sé, muchos proyectos, tenía muchos proyectos, pero la verdad es que todo se vino abajo por el problema que ustedes están pasando en este preciso momento. Al parecer, ustedes eran una relación de bastante tiempo y el problema y la dificultad que están viviendo ahora se está truncando todos esos sueños que ustedes han tenido como pareja, como hogar, como familia. ¿Qué se les viene a ustedes en un futuro más bien cercano? Como pareja van a necesitar ayuda, no sé, si quieren seguir con la relación, van a necesitar de consejeros o consejeras profesionales o de pronto un guía espiritual, alguien que los quiera mucho a ustedes y que los pueda ayudar a salir de la situación en la que ustedes se están viendo sumergidos en este preciso momento. Van a tener discusiones bastante fuertes, van a seguir los problemas, las dificultades para ustedes por lo que están viviendo en este preciso momento. También se les van a venir encima, aparte de todo lo que les suceda como relación, como pareja, problemas económicos bastante serios y esto les va a causar a ustedes como pareja, como personas individuales, muchísima depresión. Eso es lo que se les viene a ustedes en un futuro más bien cercano. Ya saben ustedes, mis queridos amigos y amigas de Capricornio, que las cartas, cualquier tipo de oráculo, cualquier tarot o cualquier forma de oráculo que exista, nos están avisando cosas que posiblemente pueden pasar para que nosotros tomemos cartas en el asunto y evitar males grandes, males mayores de los que se pueden estar presentando en determinado momento. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos, qué les aconsejan a ustedes como pareja, como relación en este preciso instante. Mira, este par de angelitos son súper maravillosos. Este ángel te invita, te llama
Dice, protege lo que es sagrado. Mira, si ustedes son una relación que lleva bastante tiempo, que es un matrimonio, tienen hijos, tienen proyectos, si no tienen hijos, pues tienen proyectos, tienen sueños. Para ustedes eso debe ser lo más sagrado en este momento, la unidad familiar, la estabilidad, ustedes como familia, como pareja, como unión, como equipo. Entonces protege eso contra viento y marea. Este otro angelito te dice, habrá castigo y reconciliación. Mira, la situación que ustedes están pasando en este momento es bastante difícil, bastante complicada, pero cada quien va a recibir lo que se merece, ya sea positivo o negativo, cada quien lo va a recibir. Pero existe la posibilidad que ustedes dos, si toman cartas en el asunto y buscan la ayuda en este momento ya mismo para la situación que se les está presentando, puede haber una tabla de salvación para la relación de ustedes a pesar de los problemas que estén enfrentando y confrontando en este preciso momento. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Capricornio que se encuentran en una relación en este preciso momento, esa es la lectura para ustedes el día de hoy. Busquen ayuda si es necesario, si ustedes quieren seguir con la relación, busquen ayuda y para que logren avanzar a otro nivel de su relación. Bueno, al fin de cuentas, cualquier tipo de problema puede tener una solución, ya sea que vuelvan o no vuelvan, pero siempre hay una solución para todo. En este momento voy con mis queridos amigos de Capricornio que se encuentran solteritos y solteritas. Vamos a ver qué consejo me les dan las cartas, qué me les dicen sus guías espirituales en este preciso instante. Estas primeras 4 cartas me hablan acerca de lo que ustedes están pasando en este preciso momento, y las 4 siguientes cartas es lo que se les viene a ustedes en un futuro cercano y el consejo de sus guías espirituales que nos muestran también en las cartas. En este momento tú estás viviendo unos conflictos bastante serios con personas cercanas a ti, personas cercanas que de alguna u otra manera te han engañado, no han sido honestos contigo en alguna situación que tú, no sé, alguna cosa que tú estás haciendo o estabas haciendo, no fueron totalmente honestos contigo y entonces han habido unos enfrentamientos bastante fuertes. Esto ha representado para ti como un quiebre, un antes y un después con la relación con estas personas cercanas a ti. Mira que estas peleas con las personas de tu entorno, mm, no sé, tal vez tú debes mantener más la calma y debes ver con cabeza fría realmente qué es lo que está sucediendo, tomarte un poquito de tiempo para tomar decisiones más sabias y más acertadas. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Ten mucho cuidado con unas personas muy seguramente mayores a ti, que pueden ser de signo Cáncer, Piscis o Escorpio. Son personas que no son honestas contigo. Son personas hipócritas y que te pueden estar queriendo manipular a ti sentimentalmente. Tú te vas a dar cuenta de todo esto y esto te va a causar bastante frustración si es que no te has dado cuenta ya, bastantes conflictos internos por toda esta situación que vienes teniendo con tus personas cercanas y estas personas que te van a querer seguir manipulando a ti. Si estas personas siguen con esa actitud, es mejor que tú te alejes de esas personas para que puedas respirar, para que puedas tener un nuevo aire y poder tomar tus propias decisiones. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Un triunfo súper, súper bueno, súper maravilloso, relacionado con tu esfuerzo, con tu trabajo, con algo que tú estás construyendo, que has venido construyendo y vas a tener unos frutos súper maravillosos, pero tienes que alejarte de estas personas que no son nada bueno, nada positivo en tu vida para que todo fluya de una mejor manera, a pesar de que ahora tienes problemas y dificultades. Mira que te han salido unas cartas súper maravillosas que te auguran un triunfo en planes y en proyectos, muy seguramente relacionado con algo que tú has estado trabajando con muchísimo esfuerzo. Vas a tener muy buenos resultados de esto. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales, tus angelitos, en este preciso momento.
que estás pasando tal vez por una situación de unas discusiones bastante feas. Mira, esta cartica te dice: la misericordia te inspirará. Esas personas que están siendo dobles contigo y que te están poniendo tanto obstáculo a ti, tal vez son unas personas que realmente son bastante infelices, que no pueden, unas personas frustradas que no han podido salir adelante en la manera que tú lo estás haciendo o que tú lo has hecho. Entonces, pues esto le causa roncha y le causa envidias a muchas personas. Trata de alejar a estas personas, piensa en ellas, ora por estas personas incluso y tenles muchísima misericordia, pero esto no quiere decir que tú vayas a permitir que te sigan haciendo daño. Perdónalas, pero aléjate de esas personas. Mira, esta otra carta reafirma lo que te estoy diciendo, este angelito reafirma lo que te estoy diciendo. El amor te hará fértil. Mira, lo que te estaba diciendo, a esas personas que tanto daño te hacen, que tan momentos oscuros y tan momentos amargos te están haciendo pasar en este preciso momento. Estas personas, después de que se te pase la rabia, después de que hayas discutido y estés con la cabeza un poco más fría, que no la tengas tan caliente y que hayas logrado tomar distancia a estas personas, míralas con el amor que te puede estar mirando a ti un padre o una madre después de que tú cometes un error. Míralos con ese amor, perdónalos, pero aléjalos de tu vida, porque no son nada bueno para tu vida. Tal vez en alguna oportunidad en el futuro tengan ocasión de volverse a reencontrar, pero ya en otra situación totalmente diferente, más favorable para ti. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos Capricornios que en este momento están solteros o solteritas. Vamos ahora con mis Capricornios que me consultan por su economía. ¿Qué consejo nos dan las cartas en este preciso momento? Y la orientación, lo que tú estás pasando en este momento son las primeras 4 cartas y lo que te viene en un futuro más bien cercano son estas 4 últimas cartas y el consejo de tus guías espirituales también. En este momento tú estás pasando por un momento, un bajón en cuestiones de tu economía. Estás algo desesperado o desesperada, pero ha sido una situación que te ha ocurrido a ti por alguna imprudencia que has cometido en alguna inversión, en algo que se veía totalmente maravilloso y que realmente resultó peor de lo que tú te podrías haber imaginado en algún momento. Mira, en este momento tú no sabes qué hacer, para dónde coger, para dónde ir. Pero yo te digo que si de alguna u otra manera has perdido dinero en alguna inversión que no resultó, que parecía súper maravillosa, yo te aconsejo que tomes calma, que tomes un poquito de distancia para que puedas respirar y tomar buenas decisiones. ¿Qué se te viene en un futuro más bien cercano? Si tú no tomas, si tú no te serenas, si tú no te calmas en este preciso momento, te van a seguir engañando. Definitivamente te siguen engañando. Estas cartas reflejan engaño, y vas a tener un antes y un después en tu situación económica, pero no muy favorable, no nada favorable, y es algo que te va a hacer perder más dinero. Entonces, el consejo que yo te puedo dar en este preciso momento acerca de tu situación económica en este momento es: cálmate, em, toma un poquito de distancia, date un tiempito y toma decisiones sabias de esta manera, porque de manera desesperada, con la cabeza caliente, no vas a poder tomar buenas decisiones de ningún aspecto, en ningún sentido. Al contrario, puedes estar empeorando tu situación económica si tomas decisiones de una manera muy apresurada. Vamos a ver qué nos dicen tus angelitos, tus guías espirituales, que te aconsejan en este momento que al parecer estás pasando una mala situación económica. Mira, ese angelito es súper maravilloso, dice: el amor te hará fértil. En este momento, vólcate a tus relaciones personales, a lo que realmente quieres y a lo que realmente amas. Si ves que no tienes ningún tipo de salida, si no sabes qué hacer, por dónde coger, entonces ponte a pensar en aquello que a ti, que cuando tú cierras los ojos y te imaginas haciéndolo, tú te ves de una manera feliz haciéndolo, que llegan los clientes, que todo está súper bien y que estás súper feliz haciéndolo. Entonces, mira a ver si por ese lado es. Yo creo que es.
Y esta cartica te dice, promueve la vida. Mira, no hay dinero que valga ninguna montaña de dinero, ni millones de dólares, ni de pesos, ni de euros, ni de nada. En este preciso momento que no estás pasando una buena situación económica, no te desesperes, no vayas a tomar decisiones apresuradas y no te vayas a meter en negocios que pueda poner en peligro tu estabilidad, tu seguridad tuya y la de tu familia. Ese es el consejo que te dan tus guías espirituales en este preciso momento. Entonces, mucha calma, mucha paciencia, mucha cabeza fría para tomar decisiones económicas, mis queridos amigos y amigas de Capricornio. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, un abrazo de luz y nos vemos en una próxima oportunidad.